Después de regalarle mi casa a mi hijo, recibí una invitación para dormir en la despensa. Es el único lugar que tenemos para ti, mamá. No sabían de las garras que había incluido en la escritura. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia, hasta el final, y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. El día que le entregué mi casa a mi hijo, fue el día que me volví invisible en mi propia vida. Jamás imaginé que acabaría así, a mis 72 años, con la artritis carcomiéndome las articulaciones y tras sufrir un pequeño derrame cerebral la primavera pasada, decidí que era momento de pasarle mi hermosa casa victoriana a Diego y su esposa, Verónica. Esa casa había sido mi refugio durante 43 años, donde crié a mi único hijo, lloré la muerte de mi esposo hace 15 años y construí mi humilde reputación como pintora de acuarela. Siempre tendrás un lugar aquí, mamá, me había prometido Diego, con la mirada sincera, mientras firmábamos los papeles en la oficina del señor Peterson. Nosotros nos encargaremos de todo. Verónica había asentido a su lado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será maravilloso tenerte con nosotros, Isabela. Debí haber notado las señales de advertencia entonces, la manera en que apretó un poco demasiado la mano de Diego, el leve tic en la comisura de su boca, pero quise creerles. Quise creer que estaba tomando la decisión correcta. Lo que ellos no sabían era que había consultado a Álvaro Jiménez, mi viejo amigo y abogado, antes de tomar esta decisión. Isabela, me dijo inclinándose sobre su escritorio, déjame agregar una cláusula especial para protegerte. Acepté sin pensarlo mucho, aliviada de tener algo de seguridad, sin imaginar que llegaríamos a necesitarla. 2 semanas después de la transferencia, Diego y Verónica me ayudaron a mudarme del dormitorio principal, mi dormitorio, a lo que llamaron mi nuevo espacio. Los seguí por el pasillo. Pasamos frente a las habitaciones de invitados, donde a veces dormían mis nietos. Bajamos por la escalera trasera y llegamos a lo que antes había sido nuestra despensa. Lo arreglamos para ti, dijo Verónica, señalando el pequeño espacio con las paredes recién pintadas de un blanco estéril. Una cama individual estaba arrimada a una pared y una pequeña cómoda contra otra. Mi caballete estaba encajonado en 1960, una esquina, con mis pinturas amontonadas en cajas debajo. Vamos a convertir los cuartos de huéspedes para los niños, explicó Diego sin mirarme a los ojos. Necesitan su propio espacio cuando vengan de visita. Me quedé parada en la puerta, con el corazón hundiéndose al ver el cuarto sin ventanas. El aire olía ligeramente a cebolla y productos de limpieza. No hay ventana, susurré. Instalamos un buen sistema de ventilación, dijo Diego apresuradamente, y hay mucha luz. Encendió el foco del techo, una bombilla fluorescente que hacía que el lugar se sintiera aún más como una celda. Verónica miró su reloj. Tenemos que irnos y queremos llegar a la cena a tiempo. Los de la mudanza bajarán tus cajas. Aquí. Me dejaron allí, rodeada de las cosas esenciales de mi vida, condensadas y comprimidas en un espacio más pequeño que mi antiguo baño. Me senté en el borde de la cama, pasando la mano por el delgado edredón. No era la colcha hecha a mano que me había dejado mi madre y que siempre había cubierto mi cama en el piso de arriba. Esa noche me quedé despierta escuchando los sonidos extraños de la casa desde esta nueva perspectiva. El zumbido del refrigerador justo afuera de mi puerta. Las tuberías chirriaban sobre mi cabeza, mientras las risas apagadas de Diego y Verónica resonaban arriba, en lo que alguna vez fue mi habitación. Durante los días siguientes hice lo posible por adaptarme. Coloqué mis pocas pertenencias de la mejor manera que pude, instalé mi caballete e intenté pintar, pero la luz fluorescente deformaba los colores. Cuando pregunté si podía bajar una de mis lámparas del ático, Verónica me dijo que ya las habían donado. Teníamos que deshacernos de cosas, Isabela, explicó ella, con un tono que insinuaba que debería estar agradecida. Esta casa tiene tanto potencial,
pero estaba anclada en el pasado. Durante las comidas, noté que habían reemplazado mi vajilla artesanal por platos modernos y minimalistas. Mi colección de tazas antiguas, que había reunido durante décadas en mercadillos junto a mi difunto esposo, también había desaparecido. Cuando pregunté por ellas, Diego se mostró incómodo. Verónica pensaba que ocupaban demasiado espacio, murmuró. Las guardamos en cajas, pero nunca volví a verlas. Una tarde, mientras me acercaba a la cocina, escuché a Verónica hablando por teléfono. Es difícil tenerla aquí, decía con la voz baja pero clara. Es como un fantasma que ronda la casa, queriendo que todo permanezca igual. Diego no lo ve, pero ella nos impide hacer de esta casa algo nuestro. Me quedé inmóvil, con la mano apoyada en el marco de la puerta. No podemos mandarla ahí a un asilo todavía. Se vería terrible. Apenas acabamos de quedarnos con la casa. Hubo una pausa. La despensa funciona por ahora. La mantiene fuera del camino. Me retiré en silencio, con el pecho apretado de dolor y traición. Esa noche, por primera vez desde que me mudé a la despensa, lloré, llantos ahogados en una almohada que ya ni siquiera era mía. A la mañana siguiente, me puse mi mejor cara y me uní a ellos para el desayuno. Diego ya se había ido y Verónica apenas levantó la vista de su celular cuando entré. Hay tostadas. Si quieres, dijo sin entusiasmo. Me preparé una taza de té en silencio, preguntándome en qué momento la casa de mi hijo se había convertido en un lugar donde apenas me toleraban, mientras revolvía miel en mi taza. Recordé las palabras de Álvaro sobre las cláusulas en la escritura. Una protección que nunca pensé que necesitaría. Ahora no estaba tan segura. Los días se convirtieron en semanas y fui testigo de cómo mi presencia era meticulosamente borrada de la casa que había amado durante más de 40 años. Cada mañana traía una nueva pequeña tristeza, otro pedazo de mí desaparecía, sin ruido, reemplazado por algo ajeno. Mis acuarelas, modestos cuadros que alguna vez adornaron el pasillo, desaparecieron de la noche a la mañana, sustituidas por impresiones genéricas de playas y ciudades que Verónica había pedido por internet. El antiguo reloj de pie que había marcado las horas de mi matrimonio, de mi maternidad, de mi viudez, también había desaparecido del vestíbulo. Lo vendimos, me informó Diego durante el desayuno, evitando mirarme a los ojos. No encajaba, dijo con la nueva estética. La nueva estética, repetí en voz baja. Quise preguntar cuándo mi hogar, mi historia, se había convertido en un simple concepto decorativo desechable, pero me tragué las palabras junto con mi insípida avena. Mi jardín corrió la misma suerte. Las rosas que había cuidado con esmero durante 20 años, las hortensias que cada verano estallaban en tonos de azul brillante, la huerta de hierbas que atendía a diario, todo fue arrancado de raíz y sustituido por lo que Verónica llamaba un diseño de jardín de bajo mantenimiento. Ahora, en lugar de mis flores que antes danzaban alegres con el viento, solo había senderos de grava y pastos ornamentales de aspecto áspero. Es más moderno, explicó Verónica cuando me sorprendió mirando por la ventana, observando la transformación. Y la verdad, Isabela, ya no podías mantenerlo como se debe. Se estaba volviendo un desastre. Asentí en silencio, sintiendo que otro pedazo de mi alma se rompía. El jardín había sido mi refugio después de la muerte de Andrés. Cada flor que brotaba me recordaba que aún había belleza después de la pérdida. Ahora todo eso había desaparecido, considerado innecesario, molesto, igual que yo. El día que encontré mi helecho de Boston, la planta que había mantenido viva por 15 años, tirado en el bote de basura detrás de la casa, algo dentro de mí cambió. Lo rescaté, con sus frondas dobladas y maltratadas, pero todavía latiéndome de vida, y lo llevé de regreso a mi pequeño cuarto de despensa. Bajo la luz dura del fluorescente, le prometí que ambos íbamos a sobrevivir. Pero sobrevivir se volvió cada vez más difícil conforme mi aislamiento se hacía más profundo.
A menudo escuchaba a las amigas de Verónica visitándola, sus risas subiendo desde la sala, que ya no me estaba permitido usar. Durante esas reuniones, Verónica solía mencionar, como al descuido, que debía quedarme en mi habitación para descansar. «Mamá no se siente bien hoy», decía lo suficientemente fuerte para que pudiera oírla a través de la pared delgada. «Doctor dice que tenemos que mantenerla tranquila». No había ningún doctor, no había ninguna enfermedad, salvo quizá esa lenta agonía de ser borrada de mi propia vida. Una tarde de jueves, escuché a Verónica hablando con su amiga Sofía en la cocina, justo afuera de mi puerta. «Es una carga», suspiró Verónica con dramatismo. «Diego no lo entiende, pero tenerla aquí es como cuidar a otro niño. Un niño muy exigente y muy pasado de moda». Sofía hizo unos ruiditos de compasión. «¿No podrías meterla a un asilo? Ahora, hay lugares muy bonitos». «Todavía no», respondió Verónica bajando la voz. «No se vería bien tan pronto después de habernos quedado con la casa. La gente hablaría». «¿Cuánto tiempo tienes que esperar?», preguntó Sofía. «1 año debería bastar. Diremos que su salud empeoró de repente». Me quedé helada, sentada en mi cama, el helecho temblando ligeramente entre mis manos. 1 año. Me daban 1 año antes de deshacerse de mí por completo. Incluso mis nietos, que antes me colmaban de cariño, ahora se mantenían a distancia. Renata, de 10 años, y Santiago, de 8, solían correr a abrazarme apenas llegaban de visita. Ahora se quedaban en la puerta, incómodos, claramente siguiendo instrucciones de no molestar a la abuela. «La abuela necesita descansar», decía Verónica, apartándolos con suavidad. «Pueden saludarla, pero luego dejen que descanse». Un sábado, mientras sus padres estaban ocupados en el piso de arriba, Santiago se deslizó a escondidas en mi habitación. «Abuela», susurró, «¿por qué ahora vives en la despensa? Papá dijo que es porque eres vieja, pero la señora Henderson es aún mayor, y ella sí vive en un cuarto de verdad. De la boca de los niños brotan verdades». Lo abracé fuerte, aspirando el dulzor de su cabello. «A veces los adultos toman decisiones difíciles de entender», le expliqué. «Pero yo estoy bien». Él me miró con duda. «Mamá dice que no deberíamos entrar aquí porque es muy triste». Antes de que pudiera contestarle, Verónica apareció en el marco de la puerta, el rostro endurecido por el fastidio. «Santiago, ¿qué te dije sobre molestar a la abuela?». Lo jaló hacia sí, regalándome una sonrisa helada. «Perdón, Isabela, ya sabes cómo son los niños, no conocen límites». Cuando se fueron, me senté en mi cama, las manos temblándome un poco. ¿Era yo algo triste? ¿Me había convertido en una vergüenza que había que esconder? Esa noche, escuché a Diego y Verónica discutiendo arriba, sus voces colándose por las rejillas de ventilación. «No entiendo por qué ya no puede cenar con nosotros», decía Diego. «Es mi madre, Verónica», el doctor dijo. «¿Qué doctor?». «No ha visto a un doctor en meses». Está bien, pero siempre critica todo, Diego. ¿Cómo cocino? Los cambios en la casa. Nunca está conforme. Ya no aguanto sus juicios». Jamás había criticado la comida de Verónica. Jamás había criticado nada. Me volví tan cautelosa, tan temerosa de ser aún menos bienvenida, que casi no hablaba ya. «Es que es chapada a la antigua», dijo Diego, su voz bajando, apagándose. «Ya se adaptará». Han pasado meses y todavía me mira como si le hubiera robado algo. «¿Acaso no lo habías hecho?», pensé. «¿No me habías robado mi hogar, mi dignidad, mi vínculo con mi hijo y mis nietos?» Sus voces se fueron apagando mientras se alejaban, dejándome sola con mis pensamientos. Saqué el pequeño álbum de fotos que aún conservaba, uno de los pocos objetos que no había desaparecido de manera misteriosa, y pasé el dedo por una imagen de Diego de niño, sonriente y desdentado, con su brazo alrededor de mi cintura frente a esta misma casa el día que nos mudamos. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se transformó en este hombre incapaz o reacio a ver lo que estaba ocurriendo delante de sus propios ojos?
Guardé el álbum de nuevo en el cajón y mis dedos rozaron una tarjeta de presentación que casi había olvidado. Álvaro Jiménez, abogado. La saqué, contemplando las letras grabadas y recordando la cláusula que él insistió en incluir en la cesión de la propiedad, aquella que pensé que nunca necesitaría. Tal vez era hora de llamar a un viejo amigo. Había estado evitando a los vecinos. Cada vez que veía acercarse a alguien conocido por la acera, me escondía o fingía estar ocupada con el macetón de geranios marchitos que ahora era todo mi jardín. La vergüenza de mi situación, confinada a una despensa en mi propia casa, me mantenía aislada. Eso cambió una mañana fresca de otoño cuando salí a recoger el periódico. Carmen Salazar, mi vecina de 30 años, podaba sus rosales al otro lado de la calle. Antes de que pudiera darme la vuelta, ella gritó: «Isabela, hace semanas que no te veía». Carmen tenía 80 años, 5 más que yo, con la espalda recta como una vara y los ojos filosos de quien no se le escapa nada. Cruzó la calle con una agilidad inesperada, aún con las tijeras de podar en la mano. «Estás muy flaca», declaró sin rodeos, analizándome con franqueza y pálida como si no hubieras visto el sol en meses. Intenté sonreír. He estado adaptándome a la nueva situación. Sus ojos se entrecerraron. ¿Nueva situación? ¿Te refieres a que te desterraron a ese cuarto trasero mientras Verónica convierte tu casa en una ridiculez moderna que parece un showroom de muebles? Se me abrió la boca de la impresión. ¿Cómo supiste? Fui anoche, me dijo. Verónica me invitó para presumir su desmadrito. Ya sé. Carmen soltó una risa burlona. Karen dijo que apenas reconoció el lugar. Dijo que es como si te hubieran borrado. Esa simple verdad, las palabras como si te hubieran borrado, quebraron algo dentro de mí. Las lágrimas me brotaron antes de que pudiera contenerlas. Carmen no ofreció consuelos baratos ni abrazos incómodos. Simplemente tomó mi brazo. Ven, tómate un té conmigo. Hoy no me duele la artritis y horneé unos escones. Esa mañana, en la cocina luminosa de Carmen, rodeada de su colección de tazas disparejas, tan parecidas a las que Verónica había tirado, me descubrí contándole todo. El cuarto de la despensa, las pertenencias descartadas, las conversaciones a escondidas sobre meterme a un asilo. Carmen escuchaba sin interrumpirme, rellenando mi taza de vez en cuando. Cuando terminé, dejó su taza con un golpe seco. «¿Sabes lo que es esto, verdad?», preguntó. Negué con la cabeza. «Abuso hacia mayores», dijo sin rodeos. «Financiero y emocional. Y tú los estás dejando». «Diego es mi hijo», susurré. «Mi único hijo. Y eso le da derecho a tratarte como si fueras una maceta, olvidada». La voz de Carmen era suave, a pesar de lo duro de sus palabras. «Isabela, fuiste maestra de arte por 30 años. Organizaste los programas comunitarios del Residencia Jardines del Sol. Dirigiste la Sociedad Histórica. ¿En qué momento te convertiste en esto? ¿En un tapete?». Me quedé mirando mi té, viendo las ondas moverse. «¿Y tú? ¿Cuándo te volviste tan directa, Carmen?», se rió. «Cuando murió mi viejo hace 10 años. De repente entendí que ya no tenía tiempo para tonterías». «Y tú tampoco», dijo, apretándome la mano con fuerza. Esa tarde Carmen me presentó a su grupo de caminatas de los jueves. 5 mujeres, todas mayores de 70, todas viudas, todas enfrentando versiones distintas de esa invisibilidad social que también me había tragado. Estaba Teresa, quien descubrió que su hijo le robaba dinero para comprarse una casa en la playa. Patricia, cuya hija la amenazaba constantemente con quitarle la licencia de conducir, a pesar de que manejaba perfecto. Elena, cuyos nietos solo se aparecían cuando necesitaban dinero para la universidad. «Nos llamamos la Rebelión Gris», dijo Patricia, guiñándome un ojo mientras paseábamos por el parque. «Suena más digno que club de señoras enojadas». Por primera vez en meses solté una carcajada verdadera, de esas que salen desde lo más hondo del pecho.
Estas mujeres entendían, no me tenían lástima, me reconocían. Reconocían mi historia porque ellas también habían librado sus propias batallas. ¿Qué hiciste? Le pregunté a Teresa, intrigada por cómo había manejado la explotación financiera de su hijo. Cambié de banco, cambié mi testamento, cambié las cerraduras, respondió ella con toda naturalidad. Luego me fui de crucero a Alaska con el dinero, que él pensaba que yo ni sabía que existía. Me inscribí en clases de derecho en el colegio comunitario, añadió Patricia. No para ser abogada a los 76 años, sino para entender mis derechos. El conocimiento es poder, Isabela. El conocimiento es poder. La frase resonaba en mi mente mientras seguíamos caminando. Las hojas de otoño crujían bajo nuestros zapatos cómodos. Pensaba en la tarjeta de Álvaro guardada en mi cajón en Milmsis de Tense, la cláusula que había agregado a la transferencia de escritura. Aún no lo llamaba. Seguía dudando en dar un paso tan definitivo contra mi propio hijo. A la mañana siguiente, al regresar de otra caminata con Carmen, noté una camioneta estacionada en nuestra entrada. Hombres sacaban muebles, mis muebles, el escritorio antiguo que había pertenecido a mi abuela, el ropero que Andrés había restaurado como regalo por nuestro 5º aniversario. Aceleré el paso, el corazón latiendo con fuerza. Diego estaba en la entrada, supervisando la carga. ¿Qué está pasando?, exigí, mi voz más firme que en meses. Diego se sobresaltó, claramente sorprendido de verme afuera. «Ah, mamá», pensé, que estabas descansando. «¿Qué están haciendo con mis muebles?», insistí. Él se movió incómodo. «Estamos renovando el cuarto de huéspedes. Estas piezas no encajan en el nuevo diseño». «Eso no son solo piezas», dije, viendo cómo los hombres batallaban con el ropero. «Esa es mi historia. Tu padre lo hizo». Diego tuvo la decencia de verse avergonzado, pero su voz se endureció. «Ya no es práctico, mamá. Tenemos que seguir adelante». Seguir adelante, borrando el pasado, señalé la camioneta. «¿A dónde se llevan todo?». «A la tienda de consignación en la Avenida Reforma», admitió. «Nos dieron un precio justo, como si mis recuerdos pudieran ser tasados por extraños que solo veían madera vieja y estilos pasados de moda». Más tarde esa noche, salí a escondidas y caminé hasta la tienda de consignación. Allí, en el escaparate, estaba el escritorio de mi abuela, con una etiqueta de precio colgando del tirador del cajón. A través del vidrio, podía ver el ropero contra la pared del fondo. La cuidadosa artesanía de Andrés, reducida a un hallazgo vintage para algún esquema de decoración rústica. Mientras estaba allí, la luz desvaneciéndose a mi alrededor, saqué mi teléfono y la tarjeta de Álvaro. Era momento de entender exactamente qué significaba esa cláusula. Era momento de recuperar mi poder. La oficina de Álvaro Jiménez no había cambiado en los 15 años desde mi última visita. Las mismas sillas de cuero, la misma pared repleta de libros de derecho, los mismos diplomas enmarcados. Incluso el propio Álvaro, aunque su cabello había pasado de sal y pimienta a completamente blanco, mantenía el mismo porte reflexivo y la sonrisa paciente. «Isabela», dijo, levantándose para saludarme. «Ha pasado demasiado tiempo». Me acomodé en la silla frente a su escritorio, apretando con fuerza mi bolso. «Necesito saber sobre la cláusula, Álvaro, la que añadiste a la transferencia de escritura». Él asintió, sacando un expediente. Me preguntaba cuándo vendrías a verme. Sinceramente esperaba que no fuera necesario. Las cosas no salieron como esperaba, dije. Una forma muy suave de decirlo. Los ojos de Álvaro se suavizaron con comprensión. Extrajo un documento del expediente y me lo tendió. Sección 4, párrafo C, indicó. Recorrí el lenguaje legal hasta encontrar el pasaje. En caso de que la otorgante, Isabela Beatriz Torres, sufra negligencia, maltrato o condiciones de vida inadecuadas mientras resida en la propiedad, se reserva el derecho de revocar la transferencia de la misma. Dicha revocación deberá estar respaldada por pruebas documentadas de dichas condiciones,
y provocará que la propiedad vuelva a ser legalmente propiedad de la otorgante. Mis manos temblaban ligeramente mientras levantaba la vista. ¿Esto es legalmente vinculante? Completamente, confirmó Álvaro. Diego lo firmó, aunque dudo que lo haya leído con atención. La mayoría de las personas no lo hacen. Se inclinó hacia adelante. Isabela, ¿qué está pasando en esa casa? Le conté todo. El cuarto despensa, mis pertenencias desechadas, el aislamiento, los planes que escuché por casualidad. Mientras hablaba, Álvaro tomaba notas, preguntando de vez en cuando para aclarar algún detalle. Cuando le describí cómo encontré mis muebles en la tienda de consignación, su pluma se detuvo. ¿Están vendiendo tus pertenencias personales sin tu consentimiento? Asentí. Cosas que nunca incluí en la transferencia de la casa. El rostro de Álvaro se endureció. Eso es robo, Isabela, así, simple. Son mi familia, dije en voz baja, sintiendo que la excusa sonaba hueca incluso para mí misma. Familia o no, están violando la ley. Dejó su pluma sobre el escritorio. Si quieres invocar la cláusula, vas a necesitar pruebas, fotos, grabaciones, testigos. Cualquier cosa que documente las condiciones y el trato. Salí de la oficina de Álvaro con un plan y una pequeña grabadora digital escondida en mi bolso. Su peso me parecía aterrador y liberador al mismo tiempo. Ya no solo estaba aguantando, estaba reuniendo pruebas, estaba luchando. Al día siguiente, sábado, tomé fotos de mi cuarto despensa mientras la casa estaba vacía. La cama angosta, la falta de ventanas, el espacio de almacenamiento insuficiente. Fotografié los espacios vacíos donde habían colgado mis cuadros. Volví a visitar la tienda de consignación para documentar mis muebles con etiquetas de precio. Carmen me acompañó, dándome apoyo moral y sirviendo como testigo. Deberías haber hecho esto hace meses, murmuró mientras salíamos de la tienda. Seguía esperando que Diego viera lo que estaba pasando. Admití que enfrentara a Verónica. Carmen me dio una palmada en el brazo. La esperanza es hermosa, Isabela. La acción es mejor. Esa noche escuché a Diego y Verónica discutir en el piso de arriba, algo que se estaba volviendo cada vez más común. Sus voces se filtraban a través del respiradero de calefacción junto a mi cama. Y esta vez, en lugar de intentar bloquearlas, activé la grabadora. No podemos costearnos esta remodelación. No después de la cocina y el jardín, decía Diego con la voz tensa. El agente de bienes raíces dijo que habría que remodelar el baño si queríamos sacar el mejor precio, insistió Verónica. Me quedé helada. Agente de bienes raíces. Todavía no entiendo la prisa, comentó Diego. Apenas nos mudamos. Diego, tú sabías que esta casa nunca sería nuestro hogar definitivo. Este vecindario es demasiado viejo, demasiado cerrado. Esta casa ya cumplió su propósito. Nos dio un inicio sin hipoteca y una buena ganancia en la plusvalía. Cuando vendamos, podremos construir exactamente lo que queremos. ¿Y mi madre? ¿Qué pasa con ella? Hubo un silencio, luego la voz de Verónica, ahora más fría. Ya hablamos de eso. Residencia. Jardines del Sol tiene una reputación excelente. Es un asilo, Verónica. Residencia de vida asistida, corrigió ella. Y es perfecta para su etapa de vida. No puede vivir sola. Por eso está aquí, ¿recuerdas? Necesita supervisión. Ella nos dio esta casa porque le prometimos cuidarla. Diego protestó, aunque su voz sonaba sin fuerza. Y lo haremos, asegurándonos de que esté en un lugar donde profesionales puedan atenderla como necesita. Nosotros no estamos capacitados. Para eso, Diego, yo no soy enfermera y tú trabajas 60 horas a la semana. Me tapé la boca con la mano, tratando de contener un jadeo. Estaban planeando vender mi casa y encerrarme en una institución. La traición me desgarró, pero también me trajo una claridad brutal. No se trataba solo de incomodarme hasta que me fuera por mi cuenta. Era un plan calculado. Seguí grabando mientras Verónica detallaba su cronograma.
poner la casa en venta en primavera, mudarse a principios de verano, tenerme instalada en residencia Jardines del Sol antes de su viaje a Europa en agosto. Podemos usar parte del dinero, decía Verónica, para cubrir su cuidado, y el resto lo destinamos a nuestra casa a medida. ¿Y si se niega?, preguntó Diego. No tendrá opción. El doctor Linden ya considera que necesita más atención de la que podemos darle en casa. Sentí que la sangre se me helaba. No veía al doctor Linden desde 1963, hacía más de un año. ¿Cuándo dijo eso? La semana pasada, cuando hablé con ella. ¿Hablaste con mi doctora sin que yo estuviera presente? Diego sonaba sorprendido, quizás hasta preocupado. Alguien tenía que hacerlo, respondió Verónica con voz suave. Isabela olvida cosas, se confunde. El doctor Linden estuvo de acuerdo en que se necesita una evaluación cognitiva. Apagué la grabadora con las manos temblando de rabia y miedo. Verónica estaba armando el camino para declararme incapaz. Los pasos eran tan claros ahora. Aislarme, estresarme, luego alegar que mi estado mental requería intervención profesional. A la mañana siguiente, revisé mi pequeña cuenta de ahorros, esa que Diego no conocía, y vi que el saldo era mucho más bajo de lo que debía. Solicité los movimientos recientes y encontré varios retiros que yo no había hecho, todos en los últimos 3 meses. Alguien había estado sacando mi dinero. Alguien con acceso a mi información personal, que pudo haber encontrado mi tarjeta bancaria entre mis cosas mientras me ayudaba a mudarme. Llamé de inmediato al banco para reportar el fraude y cambiar todas mis claves de acceso. Al colgar, noté una notificación de correo en mi tableta. Era de la Oficina de Impuestos Prediales, confirmando un cambio de dirección para toda correspondencia futura. Yo no había pedido ningún cambio. Con creciente sospecha, revisé la carpeta de correos eliminados y encontré mensajes borrados de mi compañía de tarjetas de crédito, de mi aseguradora y de mi fondo de pensión. Todos confirmaban cambios de dirección que yo jamás había autorizado. Las piezas encajaron en mi mente con una claridad nauseabunda. No se trataba solo de echarme o vender la casa. Estaban tomando el control total de mis finanzas, mis decisiones médicas, de toda mi vida. Me senté en mi cama angosta, abrazando la tableta, con la evidencia de su traición brillando en la pantalla. Afuera de mi puerta, escuchaba a Verónica tarareando mientras preparaba la comida, sonando completamente satisfecha con sus planes meticulosamente diseñados. Pensé en Andrés, en lo ferozmente que me habría protegido de todo esto. Pensé en Diego, cuando era apenas un niño que me miraba con esos ojos llenos de confianza, creyendo que yo podía arreglar cualquier cosa. Pero Andrés ya no estaba, y ese niño había crecido en un hombre que me estaba fallando en todos los sentidos. Nadie iba a venir a salvarme. Tendría que salvarme yo misma. La noche de la cena organizada por Verónica llegó acompañada de un clima otoñal perfecto, con un aire fresco, cielos despejados y las hojas de los arces que apenas empezaban a tornarse doradas y carmesí. Durante 2 semanas, ella había estado planeando esta reunión, invitando a los colegas de Diego y a sus esposas a lo que llamaba una velada sofisticada para fortalecer las oportunidades de relaciones públicas de Diego. Me enteré de la fiesta solo porque escuché, fingiendo dormir en mi habitación, sus detalladas instrucciones al servicio de catering. Para media tarde, la casa ya estaba impregnada del aroma de comida cara, repartidores entrando con cajas de vino y Verónica lanzando órdenes cada vez más desesperadas al personal que había contratado para esa noche. A las 4, golpeó la puerta de mi habitación, un reconocimiento raro de mi existencia. Isabela, dijo, sin molestarse en entrar. Vamos a tener invitados importantes esta noche. Diego necesita causar una buena impresión ante los socios principales. Levanté la vista del libro que estaba leyendo. Eso suena bien. Lo mejor sería que te quedaras en tu habitación, continuó, su tono dejando claro que no era una sugerencia.
Le pediremos al catering que te suba un plato. Asentí dócilmente. La imagen perfecta de una suegra sumisa e invisible, por supuesto. Verónica pareció aliviada, quizás hasta sorprendida por mi fácil aceptación. Bien, gracias. Comenzó a cerrar la puerta, pero añadió: trataremos de no molestarte. Después de que se fue, me quedé inmóvil varios minutos, escuchando el repiqueteo de sus tacones alejándose escaleras arriba. Entonces abrí cuidadosamente el cajón de mi cómoda y saqué el conjunto que había estado reservando para una ocasión como esta. Un vestido sencillo, pero elegante de color azul marino que compré en mi salida con Elinor la semana pasada, junto con un collar de perlas que Andrés me había regalado en nuestro aniversario número 25. Me duché en el pequeño medio, baño junto a la cocina, recogí mi cabello plateado en un moño pulcro y me maquillé ligeramente. Al mirarme al espejo, apenas me reconocí. La mujer derrotada de ojos bajos había desaparecido, reemplazada por alguien con propósito, alguien que se negaba a ser borrada. Para las 7, la casa ya bullía con el murmullo de las conversaciones y el tintinear de copas. Esperé, calculando cuidadosamente mi entrada. A través de la puerta entreabierta, escuchaba a Verónica dominando la conversación, su voz elevada para que todos la oyeran. Las renovaciones han sido extensas, decía. La casa tenía mucho potencial, pero estaba muy anticuada. Prácticamente la reconstruimos desde adentro hacia afuera. Debe haber sido un esfuerzo enorme, respondió una mujer. ¿Hace cuánto la tienen? Unos 6 meses, contestó Diego. Era la casa de mi madre antes. Oh, ¿y dónde está ella ahora?, preguntó la mujer seguida de una breve pausa. Vive con nosotros, dijo Diego, su voz de repente incómoda. ¡Qué lindo!, continuó la mujer, ajena a la atención. Ojalá mi suegra viviera más cerca. Los niños la extrañan muchísimo. Era la señal perfecta. Salí de mi habitación y avancé con calma hacia la sala, donde unos 20 invitados elegantemente vestidos charlaban mientras sostenían sus cócteles. Las conversaciones se apagaron de golpe y todas las miradas se dirigieron hacia mí. Buenas noches. Saludé con amabilidad, manteniendo la voz firme a pesar del desbocado latido de mi corazón. Verónica quedó paralizada junto a la chimenea, una copa de vino detenida a medio camino de sus labios. Diego parpadeó varias veces, atrapado entre la sorpresa y la incomodidad. «Mamá», logró decir al fin. «Pensé que estabas descansando». «Me siento bastante bien, gracias», respondí avanzando un poco más en la sala. No iba a perderme la oportunidad de conocer a tus colegas. Un hombre de aspecto distinguido, de cabello plateado, se acercó con la mano extendida. «Usted debe ser la señora Torres. Soy Enrique Morales, socio principal del despacho. Su casa es absolutamente hermosa». Apreté su mano, sonriendo cálidamente. «Gracias, señor Townsend. Esta casa ha estado en nuestra familia durante mucho tiempo. Aquí crié a Diego». «Enrique, por favor», corrigió él, señalando a la mujer a su lado. «Mi esposa, Beatriz». Beatriz me tomó las manos entre las suyas. Es un verdadero placer conocerla. Justamente comentábamos lo maravilloso que debe ser para Diego y Verónica tenerla viviendo con ellos. Ha sido un cambio, admití sinceramente. Pero la familia es la familia. Verónica ya se había recompuesto lo suficiente como para acercarse, aunque su sonrisa era forzada. «Isabela, no sabía que te unirías a nosotros. Déjame traerte una copa». «¿Un whisky?» «Solo, por favor», respondí, nombrando una bebida que ella bien sabía que jamás tocaba. «Y me encantaría saber más sobre cómo van las renovaciones. No he tenido muchas oportunidades de ver los cambios desde mi habitación». Beatriz frunció levemente el ceño. ¿Su habitación? Conservó su suite principal cuando Diego y Verónica se mudaron. Verónica intervino rápidamente. «La habitación de mamá es bastante privada. Ella lo prefiere así». De hecho, dije mientras aceptaba una copa de un camarero que pasaba,
Estoy en lo que solía ser la despensa. No tiene ventanas, pero el sistema de ventilación funciona muy bien. Un murmullo incómodo recorrió al grupo. Enrique carraspeó mientras Beatriz nos miraba a Verónica y a mí con desconcierto apenas disimulado. La despensa, repitió, pero seguramente. Era algo temporal, interrumpió Verónica con la voz notablemente más aguda. Mientras renovábamos las habitaciones de invitados. 6 meses es un periodo bastante largo para ser temporal, comenté en tono ligero, tomando un sorbo de whisky y resistiendo la mueca por el ardor, especialmente considerando que las habitaciones de invitados se terminaron hace 3 meses. Diego dio un paso adelante. Su expresión era de dolor. Mamá, tal vez deberíamos mostrarme las renovaciones, completé por él. Me encantaría, Diego. Hace meses que no veo el piso de arriba. Antes de que alguien pudiera objetar, ya me dirigía hacia la escalera, arrastrando tras de mí a un puñado de invitados curiosos. Diego no tuvo más remedio que seguirme, acompañado de varios de sus colegas y sus esposas. El dormitorio principal ha sido completamente remodelado, comenté mientras subíamos. Antes era bastante tradicional, con muebles artesanales, colchas familiares y cuadros de artistas locales. ¿Artistas locales?, preguntó una mujer más joven. ¡Qué encantador! Sí, di clases de arte en la universidad comunitaria durante 30 años, expliqué. Mis alumnos solían regalarme sus obras. Llegamos al descansillo y guié la improvisada visita por el pasillo hasta lo que había sido mi habitación. Verónica, en efecto, la había transformado en un espacio estéril, digno de un hotel, con arte genérico y ni un solo rastro de los detalles cálidos y personales que alguna vez le dieron vida. Es muy contemporáneo, opinó diplomáticamente la esposa de Enrique. Asentí. Vaya cambio. Me dirigí al closet, mi closet, y lo abrí antes de que Diego pudiera detenerme. Y tan amplio, mucho más grande que la despensa adaptada en la planta baja. La incomodidad era evidente en el aire. Verónica apareció en lo alto de las escaleras, el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. «La cena está servida», anunció con la voz tensa. «¿Bajamos?» Los invitados regresaron al comedor murmurando entre ellos. Alcancé a oír retazos de susurros. No lo puedo creer. En la despensa, de todos los lugares. Si mi hijo alguna vez me tratara así, al pasar junto a Verónica, ella me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó. La miré serenamente. «Me estoy presentando ante los colegas de mi hijo. ¿Acaso hay algún problema?» «Estás avergonzando a Diego», susurró furiosa. «Y a ti misma». Retiré su mano de mi brazo, suave pero firme. «No, Verónica. Por primera vez en meses no siento vergüenza alguna. Durante toda la cena me comporté como un ejemplo de gracia y encanto. Conté anécdotas de la infancia de Diego que hicieron reír a sus compañeros. Halagué la comida. Hice preguntas atentas sobre su trabajo y sus familias. En resumen, fui todo aquello que Verónica había intentado aparentar ser, la anfitriona perfecta en el hogar perfecto. Para cuando sirvieron el postre, la dinámica había cambiado por completo. Los invitados dirigían sus conversaciones hacia mí, genuinamente interesados en mis experiencias y opiniones. El rostro de Diego pasó de la mortificación a algo que rozaba la vergüenza. «¿Y Verónica?» Verónica hervía en silencio en la cabecera de la mesa, viendo cómo su noche cuidadosamente planeada se desmoronaba. Cuando la velada terminó y los invitados comenzaron a irse, Beatriz Townsend tomó mis manos entre las suyas. «Isabela, ha sido un placer. A Enrique y a mí nos encantaría invitarte a almorzar algún día». «Me encantaría», respondí sinceramente. Tras cerrar la puerta detrás del último invitado, la fachada se vino abajo. Verónica se volvió hacia mí, su compostura completamente perdida. «¿Cómo te atreves?», escupió.
Has arruinado todo. Me mantuve firme. Ya no era la mujer sumisa y complaciente que había fingido ser. ¿Qué es exactamente lo que arruiné, Verónica? ¿Tu imagen? ¿Tus planes de mandarme a Residencia Jardines del Sol mientras vendes mi casa? Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Sé todo, dije en voz baja. La venta planeada, el asilo, el acceso no autorizado a mis cuentas, todo. Diego se interpuso entre nosotras con el rostro desencajado. Mamá, no es eso. No me mientas, lo interrumpí. No más. Tengo grabaciones, Diego, y estados de cuenta bancarios y testigos. El silencio que siguió fue absoluto. En ese instante, frente a mi hijo y la mujer que intentó borrarme, me sentí más fuerte de lo que había estado en años. Pasara lo que pasara, ya no era invisible, ya no era impotente. Era Isabela Torres y estaba recuperando mi vida. Los días siguientes a la cena se deslizaron en una confusión de confrontaciones y revelaciones. A la mañana siguiente, Diego intentó calmar las cosas, acercándose a mí con un café y disculpas llenas de excusas. Mamá, sé que las cosas no han sido ideales, comenzó, sentado torpemente en el borde de mi cama angosta, pero nunca quisimos lastimarte. Estudié el rostro de mi hijo, el chico que había criado, el hombre que me falló. Las intenciones pesan menos que los actos, Diego, y tus actos han sido evidentes. Sus ojos cayeron al suelo. Verónica puede ser complicada, pero eso no significa detenerse. Interrumpí en voz baja. He escuchado esa excusa durante meses. Ya no lo haré. Metí la mano bajo mi almohada y saqué el sobre que contenía las pruebas que había reunido. Fotografías de mis condiciones de vida, estados de cuenta bancarios mostrando retiros no autorizados, impresiones de correos electrónicos confirmando cambios de dirección que yo nunca pedí, y la transcripción de su conversación sobre vender la casa y meterme en Residencia Jardines del Sol. Esto es lo que has hecho, dije, colocando el sobre en sus manos. No lo que pretendías hacer, ni lo que esperabas que sucediera, sino lo que en realidad hiciste. Las manos de Diego temblaban mientras hojeaba los documentos. Mamá, no sabía nada de esto. Los retiros del banco, el desvío de correspondencia. Yo jamás autoricé eso, pero lo permitiste, completé por él. Al hacerte de la vista gorda, al elegir siempre el camino fácil, intentó una última defensa. Queríamos ayudarte, después de tu derrame. Mi pequeño derrame de hace más de un año, del cual me recuperé completamente, me puse de pie, erguida en toda mi estatura. No soy una incompetente, Diego. No soy una niña. No soy una carga que administrar, soy tu madre. Y esta fue mi casa, mucho antes de que fuera tuya. La confrontación con Verónica ocurrió más tarde ese mismo día, después de que Diego se fue al trabajo. Irrumpió en mi habitación sin tocar la puerta, su rostro encendido de furia. ¿Qué le dijiste?, exigió saber. Se fue de aquí como si alguien hubiera muerto. Me mantuve sentada en mi cama, tranquila ante su rabia. Le mostré la verdad. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Que eres una vieja manipuladora que no puede aceptar el cambio, que no deja que su hijo tenga su propia vida? Sonreí apenas, lo cual pareció enfurecerla aún más. ¿Eso es lo que te dices, Verónica? ¿Que aislarme, deshacerte de mis pertenencias y planear institucionalizarme era por el bien de la independencia de Diego? Su rostro se endureció. No tienes pruebas de nada. En realidad, sí tengo. Señalé mi tableta. ¿Quieres escuchar la grabación de tu conversación sobre Residencia Jardines del Sol? ¿O prefieres ver los registros bancarios que muestran los retiros de mi cuenta personal, coincidiendo con tus compras? Por un momento, Verónica pareció genuinamente asustada. Luego su expresión se tornó calculadora. ¿Será tu palabra contra la mía? Y seamos honestas, Isabela, ¿quién le creería a una mujer de tu edad, especialmente una con historial de... ¿De qué? Desafié. Problemas médicos, terminó ella con suavidad.
confusión, lapsos de memoria, el doctor Linden ha estado muy preocupado. Qué curioso, ya que no he visto al doctor Linden en más de un año, rebatí. Aunque sí hablé con ella ayer, y se mostró bastante sorprendida al escuchar acerca de todas esas consultas que tú dices haber tenido. La seguridad de Verónica se tambaleó visiblemente. Estás faroleando. Llámala y compruébalo. Me puse de pie, reuniendo mi valor. Esto termina hoy, Verónica. Voy a invocar la cláusula del traspaso de la propiedad. Esta casa vuelve a ser legalmente mía. Su risa fue aguda, incrédula. ¿Qué cláusula? ¿De qué estás hablando? De la que mi abogada insistió en incluir, la que me permite revocar la transferencia en caso de maltrato o condiciones de vida inadecuadas. Sostuve su mirada sin titubear, la que Diego firmó sin leer con atención, porque confiaba en mí, como yo alguna vez confié en él. El rostro de Verónica se descompuso, perdiendo todo color. No puedes hacer eso, ya lo hice. Los papeles se presentaron ayer. 3 días después, estaba en la oficina de Álvaro, firmando los documentos finales que devolverían oficialmente la casa a mi nombre. Diego no había impugnado la acción. Después de ver las pruebas, no podía hacerlo. Verónica había amenazado con acciones legales, pero sus protestas se apagaron cuando Álvaro le explicó con detalle lo que sucedería si seguía por ese camino. La exposición pública, los posibles cargos criminales por explotación financiera. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Álvaro cuando solté la pluma. Observé por la ventana de su oficina los árboles otoñales, sus hojas ardiendo en rojo y dorado. Voy a empezar de nuevo. Y eso fue exactamente lo que hice. El primer paso fue contratar a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. El segundo fue organizar que Diego y Verónica retiraran sus pertenencias, supervisados por Álvaro y Carmen, mientras yo me quedaba en casa de Carmen. Les di 3 días, que eran 3 días más de los que ellos me habían dado a mí para adaptarme a la despensa. Cuando volví a mi casa vacía, el silencio era inquietante y liberador a la vez. Habitaciones que alguna vez habían estado llenas de las risas de Andrés, los juegos de infancia de Diego y, después, el frío desprecio de Verónica, ahora solo contenían posibilidades. Recorrí los cuartos, rozando las paredes con los dedos, paredes ahora pintadas en colores que yo no había elegido. La casa se sentía familiar y extraña, como reencontrarse con un viejo amigo que ha pasado por una cirugía radical. Esa primera noche la pasé en la recámara principal, durmiendo en una cama nueva que había comprado, el primero de muchos cambios para reclamar mi espacio. A la luz de la mañana, empecé a hacer listas, muebles por comprar, renovaciones por deshacer, colores por devolver a su esencia. Pero la decisión más importante llegó una semana después, cuando Diego apareció solo en mi puerta, su rostro demacrado por el arrepentimiento. «Mamá», empezó, con la voz quebrada por la emoción. No sé ni cómo empezar a pedir perdón. Lo observé detenidamente, notando las ojeras oscuras bajo sus ojos, la curva vencida de sus hombros. «¿Dónde está Verónica?» «Se fue», dijo simplemente. Después de que todo salió a la luz, después de que realmente vi lo que estaba pasando, no pude seguir con ella. Asentí sin sorpresa. «Y ahora estoy tratando de descubrir en quién me convertí», confesó, «y cómo encontrar el camino de regreso a ser alguien de quien puedas sentirte orgullosa». No lo invité a pasar de inmediato. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y la confianza, una vez rota, no se restaura fácilmente. Ese es un camino que tendrás que recorrer solo, Diego. Las lágrimas le llenaron los ojos. Lo sé, solo. Necesitaba que supieras que lo estoy intentando. Me ablandé un poco. Me alegra oírlo. Con el paso de las semanas mi casa se transformó. No para ser lo que había sido, sino para convertirse en algo nuevo. Volví a colgar los pocos cuadros que había logrado salvar y encargué otros nuevos a exalumnos. Rescaté
el escritorio de mi abuela de una tienda de consignación, pagando mucho más de lo que había costado, pero sintiendo que cada peso valía la pena. Carmen y la rebelión gris se convirtieron en visitantes habituales, llenando mi comedor de risas y anécdotas cada jueves por la tarde. Convertí el solarium en un estudio de arte, por fin persiguiendo la pintura en serio que siempre había postergado. Y poco a poco, con cautela, comencé a reconstruir una relación con Diego, estableciendo límites claros y expectativas firmes. Verónica nunca volvió. Escuché por los chismes del barrio que ella se había mudado a otro estado, contando a quien quisiera oír que yo era una anciana difícil y manipuladora. Tal vez, en su versión de la historia, fuera cierto. Ya no me importaba. Una mañana fresca de diciembre, mientras estaba en mi estudio trabajando en una acuarela del jardín de invierno, escuché que tocaban la puerta. Carmen estaba parada, en el porche, con una sonrisa traviesa en el rostro. «Ponte el abrigo», anunció. «Encontré una casa para nosotras». ¿Una casa? Bueno, en realidad un dúplex. 2 unidades juntas, jardín compartido, entradas separadas. Me tendió un anuncio de bienes raíces. Perfecto. Para 2 viejas independientes que de vez en cuando agradecerían tener a alguien al lado. Observé la fotografía de un edificio de 1200 estilo artesanal con un jardín amplio y grandes porches al frente. Es hermoso, admití. Pero acabo de recuperar mi casa. Carmen se encogió de hombros. Y ahora puedes venderla a tu manera, para tu beneficio. Usa el dinero para viajar, para crear arte, para vivir sin sombras. Miré alrededor a esa casa por la que tanto había luchado para volver a tener. Era mía otra vez, pero también estaba cargada de recuerdos, algunos hermosos, otros dolorosos. La idea de un nuevo comienzo, un lugar sin historia, de pronto me resultaba tentadora. ¿Qué iba a hacer yo con todo ese espacio de todos modos? Estoy usada. Exacto, asintió Carmen con satisfacción. Entonces, ¿vas a venir a verla o no? Alcancé mi abrigo. Déjame agarrar mi bolso. 3 meses después, firmé los papeles de la venta de mi hogar familiar a una pareja joven con 2 niños pequeños. Al entregarles las llaves, no sentí más que alivio y buenos deseos. Que sus recuerdos en este lugar sean más amables que los míos recientes. Diego ayudó con la mudanza a mi nueva casa. Un gesto de reconciliación que acepté con optimismo cauteloso. Nuestra relación había cambiado, ahora era más equilibrada. Él estaba aprendiendo a verme como una persona completa, no solo como su madre. Y yo estaba aprendiendo a establecer los límites que debía haber puesto hace mucho tiempo. En mi primera noche en la nueva casa, Carmen y yo nos sentamos en nuestros porches contiguos, copas de vino en mano, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de rosa y dorado. La rebelión de las canas llegaría pronto para la cena de inauguración. ¿Sabes en qué he estado pensando?, dijo Carmen, rompiendo el cómodo silencio. ¿En qué? El hogar no siempre es donde has estado. A veces es hacia donde decides ir. Levanté mi copa en un brindis. Entonces, por los próximos capítulos. Por los próximos capítulos, coincidió ella. Y por las mujeres que se niegan a ser guardadas en las alacenas. Me reí, una risa libre y auténtica. A los 72 años, había perdido una casa y encontrado un hogar. Había perdido un hijo y lo había encontrado de nuevo. Y, más importante aún, me había perdido a mí misma y, contra todo pronóstico, había descubierto una versión más fuerte y valiente esperando salir. El sol se ocultó tras el horizonte, bañando el nuevo jardín en luz dorada. Mañana plantaría rosales a lo largo de la cerca, instalaría mi caballete en la ventana que daba al este y comenzaría de nuevo, no como la madre de Diego ni la viuda de Andrés, sino simplemente como Isabela, una mujer con un futuro aún por desplegarse frente a ella. La vida me enseñó, a través de heridas profundas y silencios dolorosos, que el amor, por más grande que sea, no puede ser excusa para permitir que otros te borren.
Aprendí que la dignidad no se negocia, que el respeto no se implora y que la familia, aunque la sangre la una, puede ser también quien más profundo te traicione. Mi historia no es solo un relato de pérdida y recuperación, es un recordatorio feroz de que nunca, jamás, debemos abandonar nuestra voz, ni dejar que otros decidan por nosotras cuando ya no somos necesarias. Hoy entiendo que los lazos más verdaderos se construyen con actos, no con promesas vacías, y que incluso a los 72 años uno puede elegir volver a empezar, a su modo, con la frente en alto. Ahora te pregunto a ti, que me has acompañado hasta aquí. Si fueras tú quien un día despierta y descubre que la han arrinconado en la despensa de su propia vida, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado, esperando migajas de afecto, o lucharías por recuperar tu nombre, tu lugar, tu historia? Te leo.